Hola a todo el mundo, estos comentarios sin contexto. El programa que cree que el mensaje viene de lo alto. Bien, este es un tema que ya habíamos prometido, ya habíamos anticipado, algo que nos trae muchas expectativas porque no es hablar solo de una cosa, es hablar de un tema un poco más general, algo que tiene más que ver con el bien de la humanidad. Y enos aquí para discutirlo. Vamos a hablar de la relación entre salud mental y cristianismo, terapia y cristianismo, algo muy interesante porque todas las personas aquí presentes compartimos la fe cristiana protestante y los cuatro hemos sido mandados a terapia por el mundo, así que habrá mucho que contar, que comentar y eso. eh, Veo hay varias caras conocidas por aquí, emoción. Primero que todo, Dani, profe, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Yo estaba pidiendo no ser la primera. Creo Ah, que no, no lo siento, no lo vi. sé mal. No te preocupes. Aquí estoy. ¿Qué tal todo? Este programa de hecho fue tu idea, así que ¿Ya de verdad? sí, o sea, tú lo comentaste en un capítulo anterior y despertaste el interés de los mecenas y claro, es finalmente por tema de mecenazgo que estamos aquí, pero tú pusiste la semilla por ahí, así que muchas gracias. Eh, Estoy Primera, orgullosa de haber sido la semilla para hablar de salud mental y cristianismo. Me doy por pagada. y bueno, como comentaba, no estamos solos, sino que también estamos con las invitadas de honor, y con invitadas de honor me refiero a las mecenas, las personas que pasan dinero para que este espacio sea una realidad. Primero que todo, eh, Ser de Luz, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Emocionado por hablar de nuestros traumas? Siempre, todos los meses con mi terapeuta. No estaba yendo vez por medio ya, ahora No voy a dar esa información al público. ya está bien, yo al menos no tengo nada que ocultar. Y por último, la primera mecena en la historia de Comentarios sin Contexto y quien va a recibir un avatar dorado por lo mismo. Paso Late, ¿cómo estás? Hola, gusto encontrarnos de nuevo y estoy esperando mi avatar. Estoy ansiosa por ver mi avatar dorado, esa es la verdad. Sí, espero que te pido nada más que tengas paciencia porque la diseñadora está con mucho trabajo encima. Llegaron varios invitados nuevos y en orden de llegada se le están haciendo los avatares, pero el tuyo está en camino, está en proceso. Y muchas gracias anticipadas por dicha paciencia. Pues bien, No hay problema. vamos, hay mucho que comentar, hay mucho que charlar, hay mucho que queremos sacar de las entrañas, así que no quiero dilatar más este espacio. Ella es Dani Profe, Ser de Luz, Pasolate, su servidor del Rodrigo. Vamos a hablar de nuestros traumas y cristianismo. Empezamos pues. Primero que todo, creo que sería muy bonito que ah, nos enunciáramos desde el punto en el que estamos. Eso quiere decir, no es lo mismo ir a terapia como una persona que no conoce a Jesús que ir como una persona que sí le conoce, que sí tiene o intenta tener una relación con él. Así que sería muy bonito que, si es que no lo han hecho ya, contásemos cómo llegamos a la fe o cómo llegamos a practicar la fe que practicamos. Paz, no sé si quisieras iniciar. Yo creo que mis inicios en la fe parten desde que mis padres primeramente se convierten al cristianismo y acto seguido partimos yendo como familia en un proceso de restauración de mis padres y que involucra también la restauración a nosotros como hijos. Partimos ese proceso y ya como desde los 15 años yo diría que incluso antes, porque yo por ejemplo siempre estuve en colegios cristianos,
siempre me eduqué en un entorno muy cristiano, por decirlo entre comillas, lo que se entiende como una familia que cree como una familia pentecostal. Y ya llega a ser más o menos como a los 15, 14 años, donde el encuentro con Dios es más particular, es más desde mi perspectiva, en donde yo digo como que me empieza a hacer falta algo más. Y era tener una relación con Dios. Y empecé a buscar mi propio lugar de donde yo congregarme. Y de ahí partí como desde una decisión propia. Entonces he estado ligada al cristianismo desde siempre, como oyente, pero por opción desde los 15 años. Muchas gracias, Paz. Ser de luz, ¿qué tal tú? A ver, yo creo que es parecido a lo que contaba Paz, porque en realidad como que, no sé, yo desde que tengo memoria me puedo como auto reconocer como cristiana. O sea, más que nada por el hecho de que, claro, también mi familia, al inicio mis papás eran muy católicos, como que nos llevaban mucho a la parroquia y todo, siendo muy chica, me acuerdo, 3, 4 años quizá. Y después ya me inscribieron a los 5 años a una escuela adventista donde me enseñaron como unos parámetros bien diferentes a lo que yo tenía entendido como cristianismo en la religión católica. Y de a poco como que fui formando esta noción de lo que es Dios, de lo que es Cristo, de la idea de congregarse, de la iglesia. Y ya después de salir de la escuela fue una cosa más consciente. Que también por mi parte yo tener que buscar una iglesia, yo tener que elegir como por qué lado me voy, porque como que anduve por muchas, por así decirlo, como picando muchas, un buffet de religiones a lo largo de mi juventud. Todas siempre ligadas al cristianismo, pero que yo encontré que eran bien diferentes entre sí, hasta considerar lo que hoy en día yo creo que es como mis creencias más, no sé, como más asiduas. Enraizadas. Eso. Maravilloso. Por último, Dani, coméntanos. Por último, ¿tú no vas a comentarlo después? Ah, ¿verdad? Sí, pues verdad. Ya, penúltima, Dani. ¿Verdad? ¿Verdad que también estoy participando? Tienes que comentar. Bueno, me pasa que siempre que me toca hablar de dónde estoy ahora, es complejo. Partamos por la base. Yo nací en una familia donde mis papás ya creían en Dios, estaban en la religión evangélica y ya llevaban mis hermanos, porque yo soy la menor de 3 hermanos, ya todos estaban en esa tradición de ir a la iglesia los domingos, religión evangélica, servir y todas estas cosas. Dani, te muteaste, pero... Ah, sí, entiendo. Pues bien, en lo que es mi historia, yo tuve una crianza mixta en el sentido de que mi papá es católico y mi mamá es protestante, y para los que no son de Chile, el término evangélico en Chile abarca todas las ramas del protestantismo. Pentecostales, luteranos, adventistas, presbiterianos, etc. ¿Ya? Entonces, cuando estemos hablando de que nos identificamos como cristianos, protestantes, evangélicos, es todo lo mismo. Al menos en esta parte del mundo es todo lo mismo. Dicho eso, yo me decido, por decirlo de algún modo, me decido por mi fe alrededor de los 11, 12 años, pero no por un tema de convencimiento, sino por un tema de conveniencia, dado que a mí me era menos dado el entorno en el que estaba, que yo estaba en un colegio no católico, un colegio laico, pero de mayoría católica. Entonces, para mí era más conveniente no ser católico
debido a que la materia de religión en ese colegio era bien fome, por decirlo así. Después me cambié y la historia sería otra. Y luego ya en mi adolescencia más profunda, 13, 14 años, yo empiezo a asistir a una iglesia regularmente y diría que recién en ese momento me convenzo de mi conversión. Sé que la palabra convertir y conversión tienen mucho que ver entre ellas. Así que, bueno, de ahí empecé a vivir la fe, como se suele entender. Y Dani, entendemos que tuviste un problema recién, pero ya nos puedes comentar. Dani, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ahí estás. Aquí estoy. Lo siento, inconvenientes que pasan cuando uno está grabando en vivo, entre comillas. Ajá. Volví. Yo estaba contando que básicamente, para papás, creo, nací en una familia que ya era evangélica, por lo tanto desde muy pequeñita yo soy criada en la iglesia, cristiana de cuna, que se dice por lo menos en la iglesia a la que yo siempre he ido. Entonces, muchos recuerdos de mi infancia en la iglesia. Sobre todo desde aquella a la que empecé a ir desde los 4 años. Recuerdos de pasearme debajo de las bancas, estar con los hermanos. Siempre vi a mi familia servir. Mi abuelito estaba en diferentes cargos, pero relacionado como con la contabilidad. Mi mamá en las hermanas. Mi papá dando temas, mi hermano en la escuela dominical y así. Entonces desde chiquita estuve en este entorno. Mi mamá me crió leyéndome historias de la Biblia antes de dormir y todo. No sé decir un punto de inflexión definitivo. Yo pasé por una pequeña crisis, me acuerdo cuando estaba saliendo del colegio, porque mucha gente cuando cuenta su testimonio tiene un antes y un después muy claro. A cierta edad yo me convertí, incluso había gente que decía la fecha, la hora, el lugar en el que entregaron su vida al Señor. Yo no lo tengo. Tengo una fecha muy específica. Me acuerdo que la hablé con mi mamá y mi mamá me decía que no era estrictamente necesario, pero que sí podía haber puntos de inflexión. Entonces yo creo que a lo largo de mi vida he tenido eso, puntos de inflexión en mi caminar, porque yo desde pequeña sí tuve cierta convicción. Recuerdo a la Daniela de 9 años, de que creía en Dios, discutir con personas y afirmarlo de verdad. Yo no recuerdo estar mintiendo, no recuerdo como tratar de convencerme de algo. Yo recuerdo a una Daniela que genuinamente confiaba y creía en eso, inclusive hubo un punto en el que envidiaba esa fe que tenía de pequeña. Entonces a medida que creciendo sí fui como entendiendo más cosas. Yo diría que mi punto de inflexión fue en segundo año de carrera. El primer año me alejé de todo, me alejé de la iglesia, no leí la Biblia, no hice nada, porque me concentré mucho en la carrera como tal. Yo no sabía estudiar, entonces fueron como muchos retos en la entrada a la universidad, me alejé de todo. Y el segundo año me di cuenta que me hacía falta algo porque si bien había logrado cosas mundanamente hablando, me sentía muy vacía y necesitaba como algo que no sabía qué era. Entonces me empecé a acercar a la iglesia de nuevo. Empecé a ir a GBU, Grupo Bíblico Universitario, en el que después estuve todos mis años de carrera. Conocí gente maravillosa, empecé a tener preguntas, buscar respuestas. Y creo que ahí fue cuando yo puedo decir que tuve como paulatinamente un encuentro más cercano con el Espíritu Santo y fui entendiendo más cosas. De ahí en adelante he tenido más puntos de inflexión, como lo importante que vamos a hablar que va con el tema de este podcast. Pero sí diría que desde el segundo año de carrera, cuando tenía 19 años en adelante, empezó una vida más consciente en un caminar cristiano, en querer que Dios fuera el centro de mi vida y seguir su ejemplo, como buscar sus huellas todos los días, fue a partir de los 19. Ya, buenísimo. Ahora quisiera, ya que nos presentamos y que conocemos nuestra backstory como cristianos, más o menos, me gustaría hablar de cómo se entiende o qué han escuchado respecto a la terapia y la psicología dentro de las iglesias. Porque yo, bueno, he tenido el gusto o disgusto de haber estado en varias congregaciones, ya sea de visita o intentando comunicarme ahí, y he escuchado de todo, no sé ustedes. ¿Ser de luz? A ver, ya, desde las iglesias,
no sé si tengo mucho que decir, porque la verdad es que las veces que pasé, yo de verdad pasé por muchas iglesias. Deben ser por lo menos 20 desde que tengo memoria, 25. Y Miércoles. sí, y la verdad es que siento que no estuve tanto en cada una como para llegar a ese tema. Está claro que la iglesia Pastafari no cuenta, ¿verdad? Oh, no. Ya, miércoles. Ya, pero de lo poco que recuerdo, a ver, la iglesia de mi mamá, que fue a la última que visité hace relativamente poco, tuvieron recuerdo que estaban en medio de un sermón donde mencionaban como este tema de, y si ustedes tienen preocupaciones, ansiedades, no sé, como incomodidad espiritual, mental, siempre entreguen como todo a Dios, porque los médicos básicamente dijeron como que la terapia no sirve, que los psicólogos son estafadores, etcétera, etcétera. Y claro, yo quedé como, yo todavía no empecé a ir a terapia en esa época. Para mí es relativamente nueva la terapia. Pero yo siempre he sido muy consciente de que es un tema de equilibrio, que no es un extremo ni otro, o ir al psicólogo, no es elegir ir al psicólogo o ser cristiano. Entonces, claro, fue algo que siempre me chocó las veces que lo escuché, porque para mí es algo súper complementario, de verdad lo encuentro muy natural. Y claro, a la iglesia a la que fui más tiempo, que fue en mi escuela, que fue la iglesia adventista del séptimo día, ellos tenían una idea más actualizada de lo que es la salud mental. Eran más conscientes de que se puede hacer un equilibrio entre medicina, psicología, psiquiatría, etcétera, etcétera, y cristianismo y espiritualidad y las congregaciones, iglesia en general. De hecho, nos llevaron muchas veces psicólogos, psiquiatras, pastores que tenían diplomados en terapias, en terapias infantiles, en terapias familiares, con la idea de que uno, después ya uno más grande como joven, fuera consciente de que esos extremos muchas veces pueden ser dañinos, no solo para uno mismo, sino para el resto de nuestro entorno, que también puede estar pasando por algo delicado, algo complicado. Así que en general esas fueron como mis experiencias respecto a eso, más comunitarias, más sociales. Después ya temas más personales, supongo que lo podemos hablar después. ¿Por qué cosas has pasado tú, Paz, o qué cosas has escuchado? ¿Pasita? Como que quiero... tengo como varias ideas en la cabeza mientras escucho hablar a Ser de Luz y a ustedes. Y mirándolos desde diferentes perspectivas, en el sentido de contarles un poquito que yo soy terapeuta ocupacional, trabajo en el área de salud mental y también trabajo en el área de salud física. Entonces me toca convivir con harto tipo de gente y harto tipo de pacientes. Entonces, mi primera perspectiva es como una persona que trabaja dentro del área de salud mental, y me vienen pacientes que son cristianos, porque son personas que el cristianismo uno lo vive y uno no oculta que es cristiano. Entonces, en todos los contextos uno vive el cristianismo. Y este tipo de personas que llegan acá, por ejemplo, me dicen, no, gracias a Dios me estoy recuperando, o no, es que Dios me puso una prueba, es que no, es que esto es porque Dios. Entonces, desde esa perspectiva, he escuchado mucho que Dios es voy a poner entre comillas esto, el culpable de muchas de las cosas, ya sea para bien o para mal. Gracias a Dios me pasó esto, porque a lo mejor Dios quería que yo descansara, y las personas, o esto es una prueba del enemigo,
pero Dios me quiere fuerte. También me han dicho, Dios la ha puesto aquí porque usted me va a ayudar. Entonces ha sido como una variable bastante... es como que esa visión por una parte tengo, de vivencias del cristianismo desde como profesional que trabaja en la salud mental, que muchas veces quizás yo no pienso que sea así, que no creo que Dios ponga, o sea, yo creo que Dios nos pone en el lugar, pero no creo que Dios castigue o que Dios provoque a veces que quiera verte mal. No creo que Dios quiera verte mal. Y eso también va generando ansiedad en la persona, más problemas mentales, que por qué Dios me hace eso. Y ya como cristiana en sí, también me ha tocado vivir como lo que habla Ser de Luz, eh, de que, claro, pues de que entreguen sus problemas a Dios, los psicólogos no saben nada, los profesionales no son nadie, solo Dios puede aliviar su carga, y nadie lo contradice, pero es todo un complemento de todo cierto tipo de circunstancias. Como también me ha tocado enfrentarme a otros profesionales del área de la salud que son cristianos, que abordan de manera integral, o cristianos que dicen, no, yo voy abiertamente al psicólogo, me ha ayudado en esto, sin la vergüenza que es como, pero hermano, ¿por qué va al psicólogo si para eso tiene a Dios? ¿Por qué le va a contar a otra persona sus problemas? Hábleselo a Dios. Entonces, también he como visto de todo un poco. Me ha tocado ver las distintas variables. Dani, ¿y en tu caso? Pucha, es que más que hablar de lo que yo he escuchado en la iglesia, tengo ganas de hablar sobre lo que dijo La Paz, porque La Paz no habló solo de la perspectiva de la iglesia. Claro. Lo Dale, que pasa coméntale. es que, y mira, yo si no lo hablo de inmediato se me va la idea. Ya, vamos por parte a ver si vuelve. En tema de perspectiva de iglesia, yo crecí siempre en la misma denominación, me cambié de comuna, pero en la misma denominación, porque me hizo sentido, básicamente. Entonces me mantuve ahí y yo no recuerdo que se haya hablado de salud mental, fíjate, nunca, ni de ansiedad, ni de depresión, ni de ir al psicólogo, absolutamente nada. Yo empecé a escuchar comentarios cuando yo dije abiertamente que estaba pasando por un proceso de terapia. Antes no, antes nunca había escuchado dentro de la iglesia que alguien hablara, ni para bien ni para mal, simplemente no se hablaba del tema. Y efectivamente, Lo cual también es cuando complejo. me pasó que cuando empecé a hablar de eso, los hermanos empezaron a decir comentarios que ya han mencionado acá, po. Pero para que le cuentas tus problemas a otra persona, como dijo La Paz, tú tienes que, la Biblia dice, lleva tu angustia al Señor, te están quitando tu dinero, es que no tiene sentido, es que no estás orando lo suficiente, es que te falta fe. Güey, me dijeron una vez que me faltaba fe, yo me lo creí, that's the problem. Eso es parte del problema, pero que yo escuché cuando lo dije y causó varias cosas en mí porque lamentablemente yo lo dije cuando estaba en medio del proceso de terapia, cuando todavía tal vez no tenía las herramientas necesarias para gestionarlo. Entonces muchas de las cosas que me dijeron me las empecé a creer, pero también después las empecé a cuestionar, porque claro, yo decía, ¿por qué me están diciendo que me falta fe? Y al que llega con la pierna enyesada no le dicen que le faltó fe para que el hueso se le arreglara. Yo siempre hago esa comparación. ¿Por qué tratan distinto a la salud física y a la salud mental? Porque en la iglesia, cuando tú toses, cuando estornudas, cuando te duele la cabeza, cualquier cosa física, te dicen que vayas al médico, que sigas la receta que te da, que te tomes las incluso pastillas que te dan para el dolor. Y cero, pero cuando tú dices que estás con depresión y que tienes que tener un tratamiento con pastilla, te falta fe. Cuando dices que tienes ansiedad social, es que no estás orando lo suficiente, es que no le estás llevando tus preocupaciones al Señor. Entonces lo que a mí más me choca es la diferencia que se hace en temas de salud física y salud mental dentro de la iglesia, pero como digo, yo empecé a escuchar eso en mi iglesia cuando yo fui la primera en hablar abiertamente de salud mental. Y gracias a Dios creo que yo tengo que recibir todo ese tipo de comentarios para que tal vez la siguiente generación no los reciba, porque efectivamente cuando en 2021 yo estaba llegando recién a esta iglesia, pasó todo eso, pero ya han pasado los años
Y hoy abiertamente en los jóvenes ya se habla de salud mental, ya hay reuniones en las que se han traído a psicólogos y a psicólogas, se está tratando el tema de salud mental y cristianismo como lo estamos hablando acá. Entonces, claro, yo la pasé mal, yo sufrí bastante con los comentarios, pero las generaciones nuevas no están pasando por esos comentarios. Entonces, en cierta parte, me alegra. Y bueno, lo que dijo Paz, que ahora me acordé diciendo esto. A mí más de una vez me ha tocado responder a ese tipo de comentarios de es que Dios por algo lo hizo, fue la voluntad del Señor. Yo muchas veces he contado testimonio de depresión, de pensamientos suicidas, muchas veces lo he contado a diferentes personas en ocasiones. Y sobre todo mi mamá me dice, es que entonces fue la voluntad del Señor que tú vivieras todo eso. Y yo, los padres, les digo, no. Yo caí al hoyo por mi culpa. En mi caso personal, yo soy súper consciente de que tomé muy malas decisiones. Estas malas decisiones, dentro de mi libre albedrío que tengo, desencadenaron muchas cosas que me hicieron caer en la depresión que yo tuve y en la ansiedad que me generó. A mí me levantó fue Dios, todo de donde Él no me tiró. O sea, yo me tiré sola, yo me caí sola, pero Él me levantó igual y resignificó ese dolor. Él no causó mi depresión, Él no me dio mis pensamientos suicidas, lo que hizo fue con la situación que yo estaba pasando, ayudarme a salir y darle un significado a eso en el futuro, porque claro, todo al final obra para bien porque Él hace que obre para bien, pero no porque viene de Él. Y es que yo también le digo a la gente que algo parecía a lo que decía La Paz, ¿cómo va a salir algo malo? Dios es el creador de todo esto, el bien no convive con el mal. Es imposible que alguien que es el origen del bien y de la justicia te mande a ti algo malo o que de él se origine algo que va a hacer daño. A la gente se le suele olvidar que estamos en un mundo donde está el diablo, están los demonios y que existe el libre albedrío. O sea, hasta que él no venga, nada aquí es perfecto, todos tenemos carne, tenemos emociones y estamos frente a millones de situaciones. Entonces, claro, fue la voluntad del Señor o Dios lo quiso así, es peligroso. Yo entiendo que hay gente que a veces se agarra de esa idea para darse fuerza. Es como, es que el Señor me está formando y yo voy a salir adelante. Yo lo entiendo, porque al final están como tratando de convencerse y en más de una ocasión yo lo hice para aferrarse y salir adelante. Pero también la idea es que si se predican a nivel iglesia o se hablan de forma muy generalizada son peligrosas porque después tenemos personas que no lo están pasando bien, que tienen acción y al que le echan la culpa es a Dios. Vienen los cuestionamientos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Y ahí es donde en lo que uno se puede aferrar puede ser su propio enemigo. Porque yo creo que si bien Dios, el cristianismo en sí, entrega una herramienta súper potente para aferrarse cuando uno está con algún problema de salud mental, depresión, ansiedad, ya sea cualquier tipo de afección que pueda afectar en la salud mental, uno tiene que aferrarse a eso y no buscar el cuestionamiento en lo que está intentando aferrarse. Claro. Creo que Ese es el tema. Tú buscas una esperanza en algo, pero a la vez estás culpando a ese algo de lo que te está pasando y terminas en una contradicción. creo que es muy importante, y complementando lo que dicen ustedes dos, diferenciar entre los discursos que damos y que nos dan en las congregaciones. Porque es cierto, en nuestro libre albedrío y en el libre albedrío de otras personas se cometen errores, se cometen maldades, y ocurren cosas que no deberían ocurrir. Porque bien dice la cultura popular, no sé si la Biblia, pero entonces me ha enseñado que los no de Dios son para protegerte finalmente. Entonces, muchas de las cosas que, claro, Dios permite, y no sabemos por qué lo permite. Dios muchas veces permite que nos ocurran cosas malas. Y de repente hay que hacer la paz, hay que encontrar la tranquilidad en esa respuesta. En no saber por qué Dios permite esto. Pero es cierto que hay cosas que Dios no es que lo provoque, lo permite. Y cuando ocurren cosas que no están conformes a su voluntad, cuando ocurren desgracias que no están conformes a su palabra, ahí es donde Dios igual puede entrar
y darle un propósito. No es que todo tenga un propósito, pero a todo Dios le da un propósito, le puede dar un propósito si nosotros se lo permitimos. Creo que esa es o si está en nuestro corazón buscarle. Creo que esa es la diferencia fundamental. Porque no es voluntad de Dios que caigamos en depresión, no es voluntad de Dios que caigamos en desesperación, pero sí de esas experiencias pueden salir testimonios que pueden ser edificantes para otras personas. Entonces, por eso creo que Dios es restaurador, exacto. más que nada. Él restaura, no es que diga ya la paz está trabajando mucho, vamos a hacer que se fracture la pierna, entonces justo la van a atropellar para que descanse. No. Y así Paz procede a tener una depresión porque no puede hacer lo que hace. Y llegó crisis económica. No, Dios lo permitió. No, Dios va a sacar lo bueno de ahí, te va a dar más fuerza, quizás una pierna más fuerte, dando a saber tú, pero no es que Dios haya decidido eso porque estaba cansada. Claro, y al mismo tiempo esta experiencia no necesariamente será de bendición para ti. Bien podría haber permitido eso porque, o más bien, puede ocupar esta experiencia para que sea de bendición a otra persona, ¿ya? O que puede ayudar a su causa de otro modo, pero no... No es que lo haya hecho prácticamente. Claro, cuando se habla del problema del mal, en estos eternos y a veces muy entretenidos debates sobre la existencia de Dios, hay una historia que contó Enric de Adictos a la Filosofía, que a mí me quedó mucho. Porque, claro, la postura cristiana es que Dios permite cosas y les da un propósito a las cosas, pero no estamos en el lugar epistémico para entenderlo, para vislumbrarlo, porque aquello que nos pasa ahora, Dios puede ocuparlo para que sea de bendición 100 años después, 500 años después. Y no estaremos ahí para verlo. Entonces se cuenta esta historia en la que un hombre está en el campo y tiene su familia ahí en el campo y se le escapa el caballo. Y llegan sus amigos y le dicen, oh, qué mala suerte, se te escapó el caballo, la cuestión. ¿Qué vas a hacer ahora para trabajar la tierra? Y él dice, bueno, ya veremos. Y claro, el caballo, al escaparse, se enamora de una yegua y trae toda una camada de caballos, caballos salvajes a vivir a la granja. Y él dice, oye, qué bien, todos estos caballos, ahora tienes más caballos, puedes trabajar la tierra más fácilmente. Qué bueno. Y el granjero dice, bueno, ya veremos. Entonces uno de estos caballos nuevos, mientras estaba siendo domesticado, por decirlo de algún modo, se bota, hace caer se cae del caballo el hijo del granjero y se rompe la pierna. Y dice, oye, qué mal, como se escapó tu caballo, eso provocó que a tu hijo se le rompiera la pierna. Qué mal, ¿por qué Dios permite eso? Y el granjero dice, bueno, ya veremos. Y claro, unos días después explota la guerra y a todos los jóvenes los mandan a llamar para que combatan y el hijo del granjero no va porque tiene la pierna rota, porque de qué va a servir un soldado con la pierna rota. Y entonces los amigos llegan y le dicen, oye, qué bien, que ahora que como tu hijo tiene la pierna rota no va a ir a la guerra. Y ahí el granjero dice, no, ya veremos. Pero no, esto podría seguir eternamente, pero se entiende la idea. Al final creo que es muy importante hacer la paz y encontrar la tranquilidad en que de que quizás no veremos, quizás no vislumbremos el propósito que Dios le da a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, pero ahí estará. Y claro, y también entender, encontrar paz en la respuesta de no sé por qué Dios permite esto. Pero que también ayuda mucho en la empatía, porque cuando uno va y es ya desde el otro lado, yendo hacia la otra persona que está pasando por dificultad y no sé, se le murió un hijo, por ejemplo, y le dice, ya, pero Dios por algo lo hizo, o ya, pero por algo será, o algo habrás hecho tú, como decían los fariseos. Y no, yo una respuesta creo más cercana al carácter de Jesús, considerando que no tenemos el conocimiento de la eternidad que sí tenía él,
De repente es decir, oye, no sé por qué Dios permite que esto ocurrió, pero te apoyo, aquí estoy en el sentimiento. Y no sé por qué te cuesta encontrar consuelo, o no sé por qué te cuesta encontrar amparo, pero aquí estoy para seguir intentando. ¿Sí? Creo que esa es como esa creo yo es la respuesta correcta. Listo, Tengo una consulta. consulte nomás. Sí, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que necesitaban ayuda profesional? Am, cuando me di cuenta que mi situación no era normal. Creo que igual, a ver, yo empecé a ir a terapia. Mi primera experiencia con la terapia fue el año 2015, una época en la que murieron muchos familiares en muy poco tiempo. Mm, Y de por sí mi familia es un entorno que no lleva bien la muerte de otras personas. Entonces esa combinación de factores y claro, tener la mala fortuna de estar asistiendo a un establecimiento educacional que poco y nada le importaban los contextos en los que estaban sus estudiantes, creo que esa combinación de factores me llevó a mí a concluir de que mi situación no era normal, que estaba en una etapa crítica. Yo estaba en mis eh, 16, 17 años, y que es la época en la que uno piensa qué quiere hacer, uno está preparando ya la prueba de actitud académica, es decir, tampoco se llama así, PSU, De PAES, admisión. la prueba de admisión a la universidad. Y al darme cuenta que estaba sobrepasado y que mi entorno inmediato no me ayudaba porque no tenían las herramientas o el interés para ayudarme, empecé a solicitar ir a terapia. Y un poco estratégicamente también, porque qué feo se habría visto en los anales de la historia que se me negara la terapia cuando la estaba pidiendo. Así que creo que ese fue el momento, año 2015. Cuando me di cuenta que mi situación no era normal. Que fue una forma de validarme también, porque uno puede estar pasando una situación muy entre comillas normal, no estar llevándola como quisiera estar llevándola, y aún así necesitar ir a terapia. Yo creo que el hecho de que mi situación fuera anormal me sirvió de excusa para asistir a terapia, pero no significa que todas las personas que van a terapia deben estar pasando por lo que externamente se pueda entender como una situación anormal. Ese es mi caso, esa es mi historia. No sé, Ser de Luz, si tienes una perspectiva o historia parecida. A ver, resulta que yo he ido a terapia 2 veces en mi vida. La primera fue por obligación. Yo tenía 10 u 11 años, la verdad no me acuerdo muy bien. Y estaba pasando por lo que me dijeron en esa época, ¿no? Yo no lo entendía bien, por una depresión muy fuerte. De hecho, me recuerdo que mi mamá le pidió ayuda a una vecina que era como enfermera de un hospital público cerca de mi casa para que me diera como terapia gratis, porque la verdad es que mi familia es muy descuidada con el tema de la salud mental, muy descuidada, de verdad. Entonces tenían que verme en un caso extremo de salud mental al punto en el que yo no me podía parar de la cama, y que lo único que hacía al despertar era llorar, y después dormía para no llorar, despertaba y lloraba, no iba a la escuela. Entonces llegó un punto en el que me vi obligada a ir a terapia porque mi mamá estaba muy preocupada por mí, básicamente. Así que en ese punto yo no me di cuenta que necesitaba ayuda. Tuve que ir a terapia porque me obligaron. Esa fue mi primera acercamiento con la terapia, que fue en realidad horrible. Fue sinceramente horrible. Creo que esa terapeuta fue pésima terapeuta para una niña de 10 años. Y mi segunda, bueno, después, historia corta, tuve que salirme de ahí porque a nadie le convenció la terapia que me estaban dando, y interrumpí mi proceso por muchísimos años, hasta el año 2022, creo, 2022, cuando por una inmensa cantidad de motivos familiares, personales,
entre algunas otras cosas, lo que detonaron como una depresión ansiosa muy fuerte. Y llegué a un punto en el que hace poquito estábamos conversando con Rodri de eso en un contexto muy random. Yo le dije, él me preguntó así como, ya, pero no recuerdo bien la verdad la conversación, voy a simularla. Ya, pero ¿has tenido alguna adicción? Y yo le dije, sí, por supuesto, yo fui adicta a los fármacos antidepresivos. O sea, y después empezamos a hablar así como, ya, pero eso es una adicción, la verdad. Y claro, yo en esa época, hace muy poquito acababa de fallecer una amiga que se había quitado la vida, una amiga muy cercana. Entonces mi manera de sobrellevarlo fue tomar fármacos depresivos como si fueran vitamina C. Yo lo hacía al despertar y al acostarme, y lo sé porque el Rodri hacíamos llamada y yo estaba muy en otro mundo. De hecho, una vez con Dani también, con Dani Profe, estuvimos así como en un mall, y la verdad es que yo no me acuerdo. Ajá. Yo sinceramente no me acuerdo, y fue uno de esos días, fue un mal día para mí. Entonces, claro, unos par de meses después de eso, yo dije como, ok, mi vida no puede seguir así. También ese día me compré un completo alemán que estaba entero malo, así que fue un día mal para todos. O sea, sé que por razones distintas, pero... Incluso creo que algo me pasó a mí, pero no me acuerdo qué fue. Solo sé que ese día fue un día negro. Nunca compré un Estábamos completo alemán juntos. si no sabe qué es la chucruta. Solo eso diré. Bueno, básicamente ese fue como mi punto culmine en el que dije como, no puedo seguir así, y por primera vez decidí buscar ayuda conscientemente, porque también tenía las herramientas, porque por fin había conseguido trabajo, que es otra cosa que necesitaba para, bueno, Chile, necesitas plata para tener terapia, no te la van a regalar. Entonces, claro, cuando tuve las herramientas, cuando fui consciente de que necesitaba ayuda después de miles de procesos, de llegar también casi a un punto de estar en el hoyo máximo de la depresión y la ansiedad, dije como, necesito hacer algo. Y de hecho, usé dinero que yo tenía destinado a estudios para ese año, y yo dije como, ya, se acabó, como tengo suficientes estudios, pero la salud mental me está fallando mucho, así que decidí invertir ese dinero ese año en terapia. Y obviamente fue maravilloso. La verdad es que mejor de lo que esperaba. Eso. Y Dani, no sé si quieres contar tu historia al respecto. Yo entiendo que todos pasamos por experiencias brígidas en este sentido, así que si no quieres contarla está bien, pero si quieres contarla para monetizarla también. No te preocupes, ya han pasado años, yo ya pasé el tiempo de esta experiencia. Bueno, tú la viviste de primera mano, pues. Ay, parece. Mira, ¿sabes qué? Pasó todo esto. Así como lo dicen ustedes, parezco que yo soy el culpable. De esto digo, no, mentira, no, Rodrigo Factor estuvo conmigo común. en el hoyo. No te preocupes, él estuvo en el hoyo, pero no me mandó al hoyo. No fue la causa. Ok. Todo pasó en cuenta, tomé malas decisiones. Era el 2021, estábamos con clase online, me acuerdo, yo estaba con práctica online. Y resulta que conozco a una persona de forma online, gracias al grupo cristiano en el que yo participaba. Y bueno, esto igual fue un factor que influenció bastante en las crisis que tuve yo después, porque la persona que me hizo tanto daño era cristiano. Eso también fue algo que yo luché mucho y tuve que sanar en el futuro. Yo conocí a este ser humano. Conocí a este hombre porque yo era jefa del núcleo, como las reuniones cristianas que teníamos en mi universidad en el campus, yo las estaba liderando y él lideraba las de la misma universidad del otro campus. Empezamos a convivir online porque planeábamos reuniones en conjunto, veíamos ideas y todo esto. De ahí empezamos a pasar mucho tiempo juntos online, por la plataforma de Discord, por Zoom, viendo películas, hablando, y nos empezamos a tratar de una u otra forma. Las cosas muy rápido, decidimos comenzar a salir, nos empezamos a ver de forma presencial y empezamos una relación de pololeo. Todo fue muy... y tampoco voy a entrar en detalles, pero estuvo plagado de red flags y de cosas que yo no vi en su momento, tal vez por romantizar, y llegó un punto que ya no fueron como, ya no se podía ocultar todo lo que estaba pasando porque me estaba empezando a afectar a mí.
esa relación y de esta persona, empiezo a generar ansiedad, caigo en un cuadro depresivo después. Ya fue como dentro de la relación, me di cuenta porque empiezo a dejar de hacer cosas que me gustan, empiezo a dejar de hablar con gente, empiezo a llorar todos los días, ya no dormía, empezaban como a pasar todas estas cosas. Y bueno, yo generé también dependencia emocional hacia esta persona por cosas que él hizo. No lo voy a quemar, pasó mucho tiempo, yo ya hice paz con esta situación, pero sí reconozco objetivamente después de mirar para atrás que fue por causa de lo que él hizo que yo generé esta dependencia emocional que después desencadenó todo. Entonces la relación ya no estaba bien, me di cuenta de que todo era por culpa de esa relación y decidí cortarla. Pero cuando esta relación es cuando me empiezo a hundir aún más. Yo ya estaba hundida dentro de la relación y yo ya ahí dije que algo estaba mal. Me acuerdo perfectamente el día, no la fecha, incluso tengo un video, porque ese día yo me acuerdo que me desperté y teníamos clases online, entonces a veces las cancelaban, a veces no. Me acuerdo que ese día no tenía, pero yo me desperté llorando. Yo me desperté, lloraba, no era capaz de llorar, estaba muy angustiada, no me podía parar de la cama, no venía comiendo hace mucho rato, no tenía hambre, me dolía la cabeza y fue un punto en el que yo dije, es que yo no estoy bien. Esto no es normal. Y me acuerdo que grabé ese clip y a día de hoy lo vuelvo a ver porque yo no sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Estaba teniendo ciertos pensamientos que yo decía, es que yo no sé, yo no veo mañana, yo no sé si yo sigo acá. Entonces, esa situación, como que grabé ese clip y a la vez de que lo grababa, una voz dentro de mí me decía, como es que tú no estás bien, ya hay que hacer algo. Y en ese tengo que hacer algo, al tiempo termino esta relación. Y cuando termino esta relación, el bucle empeora porque al cortar relación con la persona que yo había generado dependencia emocional, empeoré. Claro, y esto no sé si la gente que no ha tenido dependencia emocional lo dimensiona, pero cuando tú dependes de una persona, tú no comes si estás con esa persona, no te levantas, no estás bien, tú sientes angustia al no saber de esa persona. Como yo corté esa relación y yo no podía seguir porque él también me generaba ansiedad y todas estas cosas, yo sufrí porque yo quería estar con él, yo quería hablarle, yo quería hacer esto, lo otro, y no podía por mi bien, entonces esa dependencia a mí me carcomía por dentro. Paralelo estaba con la ansiedad y generando el cuadro depresivo, yo no podía estar sola en mi casa, me daban ataques de pánico diarios, mi mamá durmió conmigo en mi cama una semana, porque no podía dormir, porque yo me despertaba gritando. Rico vino desde Rancagua, también se quedó conmigo en mi casa, durmió en un colchón conmigo, estuvo conmigo en varias crisis de las que tuve y fue un momento bien oscuro en el que también ahí dije como necesito ayuda. Yo empecé terapia un poquito antes de terminar con esta persona, que fue cuando la primera vez que yo dije que esto no está bien, y empecé terapia, pero yo estaba con esa persona. Yo siento que mi camino real empezó cuando terminé con esta persona y continué en terapia, y ya como que todo empezó a tener sentido y nombre. Yo no sabía qué era lo que pasaba, ojo, yo simplemente sabía que estaba angustiada todo el día, que lloraba, que no tenía hambre, que no sé qué, que lo otro. También, pero no sabía qué era. Entonces, cuando yo entro a terapia y empiezo a tener todo este proceso y me dicen, tú tienes un trastorno de ansiedad generalizada y tienes depresión, fue como, órale, tiene nombre. Entonces ahí como que cuando le pusimos nombre y empezamos a trabajar sobre este diagnóstico y sobre ese nombre, empieza como todo el camino. Yo tengo un testimonio bien interesante porque yo partí la terapia, me la pagaba mi madre. Era una terapia online que me la pagaba mi mamá. El tema es que las primeras sesiones mi mamá estaba muy interesada. Mi mamá preguntaba cómo me había ido en terapia y lo otro, y yo no sabía qué hacer porque yo no le quería contar, era como bien incómodo. Pero me la seguía pagando, de repente me preguntaba, de repente no. Hasta un día en el que lamentablemente mi mamá, influenciada por mi hermano de al medio, tiene unos pensamientos bien interesantes, dejó de creer en la salud mental de la noche a la mañana, me dijo que yo tenía que sobrevivir solo de la mano del Señor y que no me iba a seguir pagando mi terapia. Me dijo que no iba a seguir haciéndolo porque también en ese momento la psicóloga me estaba derivando al psiquiatra para tratar la depresión con antidepresivos y mi mamá al ver eso dijo no, jamás. Me lo cortó y yo debo admitir que en ese momento pensé en morir, pero le hablé a mi hermano mayor y le dije, necesito ayuda. Mi mamá me está acordando de terapia, yo no sé lo que soy capaz de hacer, necesito ayuda. Y mi hermano me dijo, yo te la pago.
Entonces, a partir de ahí, mi familia dejó de saber que yo tenía terapia y el único que lo sabía era mi hermano mayor y personas de confianza como el Rodrigo. Yo viví un proceso de terapia clandestina que fue bien interesante porque todavía no podíamos salir mucho de la casa. Yo tuve terapia en el estacionamiento de un líder, tuve terapia en el patio de comida de un mall, en el patio de pasto de un mall, en salas de estudio de mi universidad. Cuando no había sala de estudio, en medio del campus, en el pasto, tirada, con menos 20 grados, yo ahí teniendo terapia online. Porque al final mi familia no sabía, entonces yo en la casa tampoco hablaba de este tema. Claro, después fue bien interesante porque yo mejoré con el tiempo y mi mamá decía, viste que solo tenías que valerte del Señor. Y yo por dentro, no, pero no importa, estamos mejorando. Después, como anécdota, mi mamá se enteró hace poco que tuve terapia, le conté, porque ya pasaron 8 años. Un día hablando, mamá, te voy a contarte algo, y le conté que tuve terapia todo ese tiempo y ella, gracias a Dios, con los años y sin tanta influencia externa de personas, ya había abierto un poco más su mente, entonces no reaccionó mal, al contrario. Yo el año pasado viví muchas situaciones al salir al mundo laboral que me hicieron caer de nuevo en hoyos y ella fue de las personas que me dijo, si llamas a esa chica, a la terapeuta, yo, wow, impactada. Pero eso fue un proceso de terapia clandestino y algo que pasó, me acuerdo, cuando empecé a vivirlo, porque mi hermano me estaba pagando la terapia no es barata, y si bien mi psicóloga me tenía con todos los descuentos posibles, no era barato porque yo tenía sesiones semanales, incluso a veces necesitaba 2 por semana, pero tampoco para un psiquiatra ni antidepresivo. Entonces yo le dije, como es que no puedo tomar ese camino porque no tengo los recursos. Lento, o sea, me dijo, esto es posible. Ella me dijo, vamos a salir adelante, vamos a salir, pero va a tomar más tiempo, me dijo. O sea, si tuviéramos un apoyo de pastillas y si tuviéramos un apoyo de psiquiatra, piensa que nos demoraríamos la mitad del tiempo. Sin ese apoyo vamos a demorar más, pero lo vamos a lograr. Efectivamente, yo creo que me demoré más. Hubiera sido la mitad del tiempo, pero o sea, finalmente lo logré. Con apoyo constante, semanalmente, a veces diario, con llamadas, incluso mi psicóloga me respondía a llamadas fuera de terapia cuando yo tenía crisis, o sea, millones de apoyos de ella, de cercanos, de Rodrigo, de otras personas que estaban ahí, cuando yo no podía gestionar cosas me ayudaban, o sea, como que una red gigante para de alguna forma nivelar el hecho de que no estaba con antidepresivo y que no estaba con ningún tipo de ayuda, y se logró, fue difícil, pero se logró paulatinamente. Me acuerdo que me dieron de alta de terapia el 4 de octubre del 2022. Tengo mi mamá que tiene flores, muy bonito. Y nada, eso. Recomiendo tener terapia en un estacionamiento, lo que es terrible incómodo. ¿Qué iba a decir? Van a llorar y como que... Vaya, bueno, creo que rígido, terapia clandestina, rígido. Gracias por contarnos, Dani. Creo que La Paz iba a contar cómo también fue a terapia por mi culpa, así para cerrar el círculo. No fue por tu culpa. Antes que nada, bueno, yo voy escribiendo acá las ideas que, mientras los voy escuchando, que voy teniendo, para que vean que soy aplicada. Y me parece que la Dani habló de un par de cosas muy importantes que dentro de mi proceso también, ¿cómo decirlo? Que siento que es importante para todos los que nos estén escuchando, aprender a definir. Uno es cuando era psiquiatra, porque yo creo que si bien hoy está mucho más abierto ir al psicólogo, se habla más de este acompañamiento, se habla mucho de redes de apoyo que son necesarias, ¿ya? Pero hay algo que todavía está con muchos tabús y muchos prejuicios, es de cuándo es necesario ir al psiquiatra. Porque el psiquiatra tiene cierto rechazo de, es que vaya a quedar pegado en las pastillas, es que va a pasarte esto, es que vaya a andar atontado, es que vaya a andar aquí. Y probablemente hay muchos medicamentos que tienen cierto, no es consecuencia la palabra, es contraindicación, o hace bien para algo, pero hace mal, como todos los medicamentos,
Y es importante tener en cuenta que cada organismo funciona diferente. Por ejemplo, si al Rodrigo tiene ansiedad, si Dani tiene ansiedad, si Ser de Luz tiene ansiedad, si yo tengo ansiedad, perfecto, son todos los diagnósticos iguales, pero la forma de tratarse puede ser distinta, porque hay distintos tipos de ansiedad y distintos medicamentos que lo abordan de manera distinta. Por lo tanto, si bien hay medicamentos que son clave, el escitalopram, la esopiclona, todos los PAM son medicamentos que son conocidos popularmente, hay muchos que se ocupan, por ejemplo, para distintas combinaciones. Entonces, para encontrar la dosis adecuada para Rodrigo, para Dani, para Ser de Luz, para mí, es un proceso distinto, que es ir sacando y ir colocando ciertos medicamentos. Entonces, la pastilla, punto número 1, no va a ser el cambio químico en tu cerebro de un día para otro. No es que, me tomé la pastilla y ando drogado automáticamente y paso a estar feliz. No, la pastilla ayuda a liberar ciertos químicos que al cabo de un mes recién empiezan a hacer efectos. Y uno empieza a ver, ya mira, Paz está con estos síntomas con esta pastilla, pero esta le está haciendo bien, pero está cayendo en vez de ansiedad, ahora está mostrando los rasgos depresivos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar este fármaco porque nos va a ayudar a tanto la ansiedad, que era el síntoma principal, con el otro que es más antidepresivo. Entonces también hay que darle un cierto tiempo al psiquiatra para ajustar dosis adecuadas para la persona, y no es algo que requiera de un mes. Ya, eso es importante entenderlo. Y la mejor manera de que a mí me explicaron cuándo había que ir a un psiquiatra, y que me encantó, y que cada vez que vienen personas con problemas de salud mental, yo lo recomiendo mucho, que es, me hicieron la siguiente metáfora. Si tú tienes problemas eléctricos, ¿a quién llamas? Al eléctrico, ¿cierto? Al eléctrico. Exactamente. Pero si te está quemando la casa, tú estás con un incendio por un problema de cables, tú no vas a llamar al eléctrico para que te venga a arreglar el enchufe que ya se está quemando la casa. Tú primero llamas a los bomberos a que apaguen el incendio, para luego llamar al eléctrico, luego llamar al que te va a formar la casa, buscar esto otro. Y el psiquiatra viene a ser el bombero, viene a decir, la Dani, el Rodri, la Paz, Ser de Luz, no está en sus 5 sentidos, algo está fallando, ya sea químicamente, por la alimentación, factores sociales, factores económicos, laborales, múltiples factores de los que puede tener una persona problemas de salud mental. Entonces él viene a apagar este fuego, y de ahí viene a ser mucho más efectiva la psicoterapia, las redes de apoyo, los amigos, pero es ese tabú que se tiene con los fármacos. Yo creo que también hay que derribarlo un poco. Sí, hay gente que se medica sola, sí hay gente que toma antibióticos porque quiere, hay gente que dice, hoy tengo pena hoy día, me voy a tomar un tranquilizante y con eso ando un 7, sí, puede pasar, porque es una muletilla, pero es también un importante complemento, y que por eso se hace un trabajo multidisciplinario. Y también para hablar de políticas, ya que estamos hablando de cristianismo, de la fe, de lo que es salud mental, también es un problema de salud pública, porque uno necesita ya, el psicólogo, el psiquiatra, son terapias carísimas, y los medicamentos de buena calidad también son carísimos. Un medicamento bueno de salud mental, no un bioequivalente, y que eso también es otro tema. Los bioequivalentes, claro, son el mismo compuesto, pero no son la misma estructura química. Entonces va a funcionar, pero puede tener otras secuelas. Entonces es un tema muy complejo, que requiere de mucha intervención de recursos, y que requiere de mucho apoyo, y que a la vez se minimiza. Eso quería acotar, acorde a lo que hablaba Dani. ¿Y en qué momento decidí tomar terapia?
Yo creo que cuando ya mis síntomas empezaron a limitar mis actividades de la vida cotidiana. Y me di cuenta de que era una suma de muchos traumas, no conscientes quizás, pero sí era una niña que necesitó, que estuvo muy sola, entre comillas, no que mis papás me dejaran, ni nada de eso, sino que tendía a buscar mucho la aprobación, tenía muchos temas de autoestima. Yo fui diagnosticada muy pequeña con un déficit atencional, con hiperactividad, por lo tanto requería mucho gasto de energético, mucho bullying, después problemas en todos los contextos que se me daban o que se dieron en algún momento. Hubo abuso de por medio por un líder de jóvenes de una iglesia X, entonces todo eso empezó a deteriorar mi salud mental. Y cuando ya explotó, claro, veía una paz que intentaba funcionar, pero no dormía, no paraba, no hacía nada, y eso estaba afectando netamente mis actividades de la vida diaria. La paz desde entonces dejó de salir, empezó a enclaustrarse, pandemia ayudó mucho. No empecé a dormir, el trabajo que tenía era muy acotado, entonces energéticamente tampoco me agotaba. Y eso derivó a un montón de problemas hasta que yo decido tomar sesiones en mi proceso, ir a psiquiatra, el psiquiatra me nivela con los medicamentos, psicólogo me ayuda a trabajar todos esos pequeños fragmentos de mí que se fueron quedando en el camino hasta volver a unirme y decir hoy que a pesar de todo, con el que estuve al filo de mi fe, que estuve al filo a nivel social, al filo a nivel económico, todo esto, hoy ya me siento más tranquila y formando ya proyectos y reconsiderándome, creyendo, reconstruyendo mi fe, reconstruyendo un poquito a esta niña y dándole la importancia que merecía y no acallándolo. Aún sigo en el proceso, pero ya mucho más completo. Me alegra saber que al menos alguien de este grupo no está en terapia por mi culpa. Pero ok. ¿Cómo ustedes concilian, ya esto me gustaría saber, cómo ustedes concilian la idea de practicar su fe y al mismo tiempo hacer terapia? ¿Cómo lo entienden? Sé que Ser de Luz ya vislumbró un poco la respuesta, pero me gustaría, iniciando por ti, que le desarrollarse un poco más. O sea, si por ejemplo llega cualquier persona y te dice: oye, pero tú no eres cristiano porque vas a terapia, ¿no es Jesús suficiente terapia para ti? Complicado. Y la hacen siempre. Vas allá, sí. Algo que bueno, resulta que al igual que contaba en su momento Dani, profe, cuando yo empecé a ir a terapia y empecé a tomar fármacos, no fue hace mucho en realidad, Fármacos prescritos. Fármacos prescritos, no como la vez anterior. Todo legal. Ahora sí, 100% real, no fake legal. No cosas compradas en la feria. Sí, literal ya. Ok. La primera persona que me cuestionó fue mi mamá, por lo mismo, porque muy influenciada también por gente de su iglesia. No, sinceramente no sé si la iglesia en general o el pastor, no pienso culpar a nadie, la verdad. También tuvo esta idea de chuta, como qué pésimo que estés tomando medicamentos porque vas a, de nuevo, bueno, ella tenía justificación en todo caso para creer que yo me iba a volver adicta. Pero está dejando ese pequeño detalle de lado. Sí, pero efectivamente ella me decía: pero Laura, de nuevo, miércoles.
Ya, whatever. De nuevo vas a volverte como adicta a los medicamentos. Como... En realidad, Sí, como, no sé, cómo vas a andar como un zombie como andabas antes, no vas a poder trabajar, etcétera, etcétera. No sé, como prácticamente como que mi personalidad iba a desaparecer cuando yo empezara a tomar fármacos según mi mamá. Entonces fue la primera en oponerse. De hecho, em, yo no le conté a mi mamá cuando empecé terapia y tampoco le conté después cuando empecé psiquiatra, por también razones muy ante parecidas lo a las de... clandestino, Sí, papu. muy parecidas a las de Dani Profi, pero eh, claro, en algún punto le tuve que empezar a contar cuando iba de vez en cuando a mi casa eh, a aparecerme ahí para que supieran que todo estaba bien. Contarles ahí de vez en cuando me preguntaban, sí, resulta que, bueno, empecé a ir a terapia, ahí lo metí así como un tema en el almuerzo super light para que nadie se escandalizara. Y claro, empezaban estos cuestionamientos de, mira, en realidad a ti te haría mucho mejor acompañarme a la iglesia, por ejemplo, mi mamá. Ya, perfecto, y le dije, genial, te acompaño a la iglesia, no hay problema, pero yo no voy a dejar terapia. Así que empecé como una manera de tranquilizarla, la empecé a acompañar a su iglesia. A pesar de que yo ya estaba viendo otras alternativas, estaba intentando congregarme en otros lados. La empecé a acompañar, pero en algún punto creo que ella entendió la razón por la que yo iba a terapia, que no tenía mucho que ver con si mi espiritualidad estaba débil o si yo me estaba alejando del Señor, etcétera, etcétera, sino más bien con un tema de que era algo, ¿cómo decirlo? Como químico. Yo en algún punto le dije como, mamá, tú entiendes que esto es algo que yo no decido estar triste cuando me despierto, yo no decido tener un ataque de pánico en la calle, créeme, yo no lo decido. Y esto no tiene que ver con que yo podía ir a su iglesia tranquilamente en la mañana y en la tarde ya estaba teniendo un ataque de pánico. Entonces, yo creo que ella empezó a entender que esto iba un poco más allá, que no era una decisión que yo tomo y tampoco es algo que se quite de la noche a la mañana yendo, eh, yendo a la iglesia o leyendo un pasaje de la Biblia, sino que más bien yo le intenté explicar a mi manera, yo intento ser muy suave porque mi mamá es como muy sensible, eh, que es más bien, para mí personalmente es algo muy complementario, que más allá de elegir a Dios o elegir a la salud mental o elegir la terapia o elegir a los fármacos, es algo que no... que yo no voy a llevarlo a un extremo. Yo No ya es que no, sea uno u otro. ya no lo voy a hacer. Ya no voy a irme al extremo de, por ejemplo, no sé, abandonar totalmente la iglesia y culpar a Dios de todos mis problemas. Yo ya no estoy en esa etapa de mi vida. Ese evento clínico ya fue. Claro, sí, real. Tampoco me voy a ir al extremo de depender al 100% de los fármacos, de las pastillas, etcétera, etcétera. Y yo me he dado cuenta que con el tiempo también algo muy positivo es que yo tampoco dependo ya tanto de mi terapeuta. Es algo que hemos hablado hace poco, que yo le digo como, mira, yo voy a estar súper bien si no tenemos, que nos ha pasado muchas veces que tengo que dejar como más para adelante algunas terapias por temas míos o temas de ella. Y yo estoy perfectamente bien esta semana. Al final he logrado encontrar cierta independencia dentro de mis procesos, y es algo que como ya dije es un equilibrio. Yo todos los días, por ejemplo, oro para sentirme bien, para que Dios me dé fuerzas para resistir, por ejemplo, el trabajo. Yo de verdad soy una persona que tiene muchos problemas de concentración últimamente, muchos problemas para no ser autocrítica con todo lo que me dicen en el trabajo. Entonces, como ya dije, es un complemento. Yo oro en las mañanas, oro en las noches. Si me siento mal, pido mucha ayuda divina, mucha fuerza, pero también le comento a mi terapeuta si ella me puede dar tips para mejorar mi concentración, que es lo que he estado haciendo últimamente. Con mi psiquiatra le digo, mira, me están funcionando bien estos fármacos, estos otros no tanto.
mi SOS funcionó perfecto hoy, no funcionó tan bien un día anterior. Y al final todos somos siento que es como un grupo de ayuda, incluyendo al mismísimo de arriba, todos ayudándome a tirar para adelante, como diría la gente, y a mejorar de a poco mi salud mental, que de verdad yo he visto un gran cambio, y también he notado que otras personas a mi alrededor lo han visto, y eso es muy positivo para mí, porque yo como ya dije, soy súper autocrítica, yo siento como, ay, no, es que nunca avanzo, es que no, nada funciona, pero cuando otras personas a mi alrededor dicen como, oh, tú estás mucho mejor, estás mucho más alegre, estás mucho más sociable, yo lo primero que pienso es como, necesitas mucha ayuda de todos lados, espiritualmente, médicamente, psicológicamente, psiquiátricamente, del mismo Rodri, de mi familia, de todos. Así que, sinceramente no recuerdo cuál era la pregunta en este punto, pero eso es lo que tenía que decir. Y en tu caso, Dani, ¿cómo responderías a esa pregunta? A la que ¿cómo concilias la experiencia de tu fe y la necesidad de terapia al mismo tiempo? Busqué el post de Instagram. En mi Instagram personal, yo una vez publiqué una foto que me la cual estoy sonriendo maravilloso, pero antes de eso yo había tenido otro ataque de ansiedad. Y 21 de septiembre del 2021. Y se da en el capítulo de hoy, salud mental y cristianismo, enemigos o cómplices, porque yo siempre he sido muy dramática para hablar de estas cosas. Entonces yo en ese post como que hablaba específicamente de este tema. Quise buscar por algo que miraba al final. Hay que hacer la distinción entre creación de Dios e hijo de Dios. O sea, al final todo lo que está en el mundo es su creación, más no todos son sus hijos, porque sus hijos son quienes le aceptan. Sin embargo, todo es suyo. Por lo tanto, independiente de la persona acepta Cristo en su corazón o no, todo es de él y él su creación la utiliza en cuanto lo estime conveniente. Personas tienen talentos. Las personas tienen talentos, nosotros que aceptamos a Cristo en nuestro corazón tenemos dones, tienen habilidades. En este mundo que tienen habilidades, que las adquirieron, que estudiaron, que tienen talentos para ayudar a otras personas a sobrevivir en este mismo mundo, ya sean cristianos o no. Y en el caso de nosotros que somos cristianos, por más que tengamos a Cristo en nuestro corazón y tengamos el Espíritu Santo morando en nosotros, seguimos siendo humanos con carne, seguimos teniendo libre y seguimos estando está corrompido, es un mundo corrompido en el cual hay aflicciones, en el cual hay dolor por esto mismo del libre albedrío y de que Satanás se mueve con la libertad que tiene hasta que Dios venga de nuevo y tengamos las bodas del Cordero. Entonces yo en ese post, por ejemplo, al final ponía, psicólogo o psiquiatra no significa que dejaste de creer en el poder de Dios, es todo lo contrario. Con esa decisión estás reconociendo que Dios obra a través de toda su creación, que le dio talentos a personas para ayudarnos a sobrevivir en este mundo tan turbulento, independiente de que sean cristianos o no. Entonces yo con eso llego a la conclusión que Laura, finalmente también podríamos abordar el tema de que el cuerpo no es solo carne, sino que tiene espíritu y todo esto, es un tomar de la mano la vida espiritual, que es con Dios, que es con una ayuda, y el tema del terapeuta. O sea, al final yo siento que el terapeuta a mí me dio herramientas humanas, herramientas para sobrevivir en el mundo, herramientas del mundo para el mundo, ¿me explico? Ella me da herramientas del mundo para sobrevivir en este mundo. Mientras que con mi pastor, con mi propia búsqueda espiritual en la Biblia, yo encontraba herramientas espirituales que me ayudaban complementando las humanas. O sea, eran dos cosas, no eran solas. Yo creo que sí en un punto viví lo de la terapia sola. No me resultó. Igual que tampoco me resultó en un principio solamente aferrarme a las creencias que tenía. Cuando empecé a usar las dos de forma paralela, creó ese complemento que me ayudaba realmente a salir adelante. Finalmente mi proceso yo lo viví en la mano derecha Dios, en la mano izquierda mi terapeuta, básicamente, y caminando, enfrentándome a la vida. Yo lo veía de esa forma. Y bueno, esto es difícil porque
mucho critica y no entienden que uno lo intenta. O sea, yo, como dijo Laura, que me llegó mucho, yo en la mañana podía ir a la iglesia y en la tarde podía tener un ataque de pánico. Yo también lo viví de esa forma. Y duele mucho cuando tú, por ejemplo, estás leyendo tu Biblia, estás aprendiendo de Dios realmente, o sea, como conociéndolo, tienes comunión con Él, tienes oración, y aún así después tienes un ataque de pánico, tienes un ataque de ansiedad, vuelves a tener pensamientos feos. ¿Por qué? Era como esa cuestión de si supuestamente yo con esto debería estar bien. Pero creo que de eso mismo de cuestionar, de por qué solo con esto no estoy bien, es que llegué a encontrar ese equilibrio entre las herramientas del terapeuta y las herramientas divinas de una u otra forma. Entendiendo con el tiempo que lo que me pasaba no venía de Dios. Ese dolor que yo tenía, ese sufrimiento, esa ansiedad no era de él, o sea, él no me la estaba dando, que va con lo que dijo Rodrigo, él no lo está provocando, en cierto modo lo permite y lo va a resignificar, pero no lo está provocando. Esa es una idea que también tenía, que cuando hice paz con eso recién se pudo avanzar de una u otra forma. Al final, la conclusión es esa, estamos en un mundo corrompido, con libre albedrío, vamos a tener sufrimiento, incluso la Biblia lo dice, hasta que Él vuelva. Entonces, si es de sobrevivir en este mundo, necesitamos herramientas del mismo mundo y también divinas, básicamente. Y Paz, en tu caso, ponte en Yo soy... la posición. Ay, Jesús, no es suficiente terapia para ti, no te bastas en su gracia. No, yo creo que o sea, es que yo soy más liberal en ese sentido. Yo no soy pastora, puedo hablar de Dios, pero no tengo todo lo que tendría un pastor. Todos podemos hablar de Dios, pero yo no ejerzo el pastorado. Un mecánico no va a ir a operar. No va a ir a operar a un paciente, como el doctor tampoco va a ir a arreglar el auto. Entonces yo creo que cada uno tiene, como, no me acuerdo quién lo dijo en sí, tiene su don, su área de expertise. El conocimiento creo que a veces es muy mirado en menos. Y por algo existen especialidades, por algo todos nos dedicamos a cosas distintas y en comunión, en red, podemos lograr muchas cosas. Y la mente es muy compleja. Yo creo que todavía no hemos terminado de estudiar desde su funcionamiento, desde cómo funcionan los químicos, desde cómo funciona, desde cómo percibimos, porque hay trastornos de salud mental desde la percepción, de cómo yo percibo el mundo, hasta desde cómo liberamos los químicos, cómo es una bipolaridad. Una bipolaridad no tiene que ver con que lo que decían ustedes, voy a la iglesia, estoy contenta, pero a la tarde estoy triste. Eso no es una bipolaridad. La bipolaridad es un estado de salud mental mucho más complejo, pero si una depresión se comporta de esa manera, entonces la gente... hay un vacío de conocimiento, dice, es que no sé, por decir, esta Paz es bipolar, está triste en la mañana y después se puso feliz porque la vino a ver Rodrigo, un ejemplo. Y no es así. Entonces yo creo que hay una laguna que falta de conocimiento, y es necesario que hayan profesionales que estén hablando de estos temas para dar a conocer a lo que son los problemas de salud mental. Entonces, para mí, la fe no tiene nada que ver con, o sea, sí, todo se puede mezclar, pero una no afecta a la otra. Entonces, cuando, no sé, de repente, como yo trabajo mucho en rehabilitación física, un hermano me dice, no, yo dejé de ir a terapia y me dejé de tomar las pastillas para el dolor porque yo sé que Dios va a hacer un milagro. Y yo, hermano, no haga eso. A los 3 días después, con dolor en todo su cuerpo. Pero tiene una artrosis, ¿cómo no le va a doler? Entonces, pero es que Dios me tiene que curar. Sí, yo no digo que Dios no lo vaya a curar, pero es un complemento. Entonces, para mí es todo separado.
sin limitar la capacidad de Dios para hacer milagros. Claramente uno no Eso limita a mismo. Dios, pero son temas totalmente aparte y cada uno es profesional de lo que conoce. Más que nada, yo no voy a saber cómo ministrar la palabra de Dios a una pareja quizás, porque el pastor tiene ese don, el pastor sabe cuándo llegar, cuándo es oportuno, el pastor escucha muy claramente la voz de Dios, o debería ser así, eh, y por algo, porque es un buen líder, está como pastor. Yo soy una oveja que necesita ser discipulada, pero trabajo en salud mental. Yo pónganme a trabajar con adolescentes, pónganme a trabajar con niños y voy a saber qué hacer. Entonces, y yo creo que cada uno en su expertise. Entonces, yo creo que Dios es lo más grande que hay, pero por algo nos da dones, talentos y conocimiento. Y uno tiene que especializarse en lo que fue llamado, en lo que más le apasiona, en lo que a uno le encanta. Eso más que nada, así que conflicto no tengo. Maravilloso. Yo con paz y me acordé de esta frase de pastelero a tus pasteles. Es como, claro, al final el psicólogo, el terapeuta tiene herramientas que te van a ayudar a una parte de tu existencia, que puede ser tu mente, que puede ser gestionar ciertas cosas. El psiquiatra tiene otras que te van a ayudar en un nivel químico y el pastor tiene otras que te van a ayudar en un nivel espiritual. Es lo que dice Pablo. Al final todos tienen su conocimiento, su expertise, sus dones, sus talentos y los entregan en el área que es, pero claro, uno como persona los recibe de esas diferentes áreas y los complementa para como ir avanzando en el proceso, diría yo. Claro, y es como lo que decía, en algún momento yo partí, yo ya tenía un fuego en mi cabeza, yo ya estaba mal, yo ya estaba en puntos críticos, yo creo que también con muchas ideas en mi cabeza, yo no era un descanso, yo podía pasar 3 días sin dormir, pero mi cuerpo no descansaba, así fue un momento crítico. Y yo empecé y digo, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi familia, ya, pero hace algo. Y claro, partí tomando flores de Bach. Y no es que no sean efectivas, pero como decía, quería apagar un fuego con una pistola de agua chica. Entonces, uno tiene que, el resto tiene que ser una red de apoyo, todos tenemos que ser una red de apoyo, decir, Paz, no estás bien, Paz, necesitas algo en que te puedo ayudar, no es desde la crítica, ojo ahí, porque claro, pues uno también, hay personas que se acercan así como, pero ¿cómo no estáis bien? Porque tú no querías estar bien nomás, pues, porque si quisieras estar bien no estaría yo aquí. Y es como, no es eso, no, créanme que quiero estar bien, pero no puedo. Entonces es importante todo, desde aferrarnos a una fe, desde tener una red de apoyo con amigos, con personas que estén ahí. En este caso, por ejemplo, la Dani que contaba su dependencia emocional que tenía con esta persona, entonces alguien tenía que ir supliendo ese vicio, o sea, ese vicio, perdón, esa necesidad de alguna otra manera. Y una red de apoyo, la iglesia, más el fármaco, más las herramientas que te está dando un psicólogo, te va a ayudar a salir adelante. Entonces, hay que complementar todo y mientras más en equipo se trabaje, mejor todavía. Así que vengan todos. Muchas gracias, Paz. Tipo, el ejército. La respuesta que yo daría es que al final todos somos parte del cuerpo de Cristo y y muchas veces la propia Biblia se refiere a fuerzas angelicales o a Cristo mismo como miembros de su comunidad. Hay una escena de un capítulo de La Ley y el Orden hace mucho tiempo que me quedó muy marcada. Yo ya era cristiano cuando la vi y abarca ese tema porque una de las tramas de ese capítulo era que un niño
era hijo de una pareja con diagnóstico positivo de VIH. Y ellos eran parte de una iglesia de la Cienciología, y por lo tanto al niño nunca se le hizo algún seguimiento médico. Y él también estaba muy convencido, a sus 14, 15 años, estaba muy convencido de que no lo haría, que Dios bastaba, que se bastaba en su gracia. Y en un momento, para convencerlo de que se deje ayudar, ya cuando con esta red, con los villanos ya derrotados, por decirlo de algún modo, para que se deje ayudar, el detective Stabler lo lleva a conocer a otro niño, también cristiano, en una etapa bastante avanzada de su cáncer, y estaba ahí siendo tratado. Y el niño explicaba que así como Dios nos ha bendecido con elementos naturales para que nosotros nos sirvamos de Él y podamos tener una vida digna, una vida plena a partir de estos elementos, también Dios ha dispuesto de personas en nuestras vidas para que nos sean de bendición y nos edifiquen. Y estas personas bien pueden ser doctores, profesionales. A mí me ha traído mucha tranquilidad, y también mucha tranquilidad a quienes me preguntan sobre el tema, que mi profesional de la salud mental es una persona con la que comparto mi fe. Mi terapeuta también es cristiana. Digamos, mi terapeuta actual, no el mismo terapeuta que tenía el año 2015. Porque cuando uno es cristiano, enfrenta ciertos desafíos, ciertas incógnitas, que no son los mismos desafíos que una persona que lleva otro estilo de vida, y no es que eso esté mal, pero sería muy complicado para mí, muy complicado para cualquiera, imagino yo, que si una persona siente que su llamado está en una iglesia y tiene problemas con el pastor, digamos, cuando sientes que tu llamado está en una iglesia no te vas a ir. Pero si tienes un problema, o si sientes que hay una situación que te sobrepasa y que no puedes escalarla por X o Y motivo, contar con un profesional de la salud mental que te entienda y que sepa por lo que estás pasando, lo hace todo un poco más fácil. Y al mismo tiempo, si esa persona también es cristiana, comparte tu fe, sabes que es una persona que ha dedicado su tiempo, esfuerzo y vida no solo a tratar la salud mental de las personas que no profesan algún tipo de fe, sino también a las que estamos dentro, a las que sí la comparten, y que de ahí se puede sacar algo bueno, porque esa persona no solo te entiende, sino que también está capacitada, entrenada y estudiada sobre el tema. Y así como ellos ofrecen un servicio muy importante, también merecen ser remunerados. Por eso, antes de la crítica de estar botado tu dinero, bueno, creo yo que merece ser remunerada una persona que ofrece un servicio por el cual se está sosteniendo, si es que no está consagrada a algún ministerio en tanto toda su vida. Así que muchas veces Dios bendice a través de su pueblo. Muchas veces Dios bendice a través de las personas que le siguen. Y así como la persona que ora por ayuda, a veces es muy posible que Dios permita que entre a su vida una persona que le apoye. Y eso no está mal, porque siendo Dios amo y Señor del universo, ¿cómo se va a limitar a no ocupar otras personas para ser de bendición? Y yo puedo dar fe y puedo dar testimonio de que mi terapeuta me ha sido de bendición, de que este proceso me ha sido de bendición y me ha ayudado. Entonces, podrás cuestionar mis ideas, podrás cuestionar lo que pienso al respecto, pero no puedes cuestionar que he tenido una mejoría y que he tenido un mayor entendimiento de mi propia mente gracias a esta persona, porque para eso está entrenada. Y ante eso, cuando una situación es de bendición para otra persona, por más en desacuerdo que estés
ciertos principios no fundamentales, no hay mucho que decir, creo yo. Y dicho eso, aquí les transparento que habíamos creado una pequeña listita de los temas que queríamos abordar. Y no sé si nos falta alguno, creo que no. O no sé cómo van ustedes. ¿Se acuerdan de la lista? Sí, a ver, la tengo acá apuntada. Porque experiencias haciendo terapia, siendo cristianos, practicando la fe. No sé si las has contado tú, Paz. Creo que Sigo altos y bajos. Altos y bajos. comenta. Es que uno también tiene que buscar qué estilo de terapia le acomoda. Claro. Entonces, ahí ha sido un proceso, po. Y para ciertas situaciones, desde la voz, el tono de voz, yo de verdad adoro a mi psiquiatra y lo he recomendado cada vez que he podido. Porque me gustaba mucho su tono de voz. Me hablaba con tanta calma que me daba seguridad de lo que me estaba diciendo. Entonces, desde eso hasta ejerciones violentas en psicología, porque me pasó que una vez estaba en terapia, había tenido una crisis y la psicóloga me empezó a retar y me dijo que me empezó a retar mal, así que acaso yo quería estar mal, porque ¿qué me pasaba? Pues yo había tenido justo una crisis en ese momento y llegué tarde por la crisis y todo, y más encima me retó que si yo quería. Entonces fue una situación de colapso, que no fue hoy con paños fríos, que no fue criteriosa, pienso que no fue criteriosa la psicóloga. Entonces, menos en la condición en la que yo llegué, pues si llegué hecho un estropajo. Entonces, yo creo que para trabajar en salud mental uno tiene que tener paciencia, uno tiene que ser criterioso, entender a las personas el proceso, que todos tenemos distintos caminos, todos tenemos distintos tiempos, distintas formas de aprender. Entonces, es eso más que nada, buenas, muy buenas, que me han hecho estar bien, pero que también he pasado por distintos profesionales. Pero eso más que nada, no sé si darle más profundidad a la situación. Solo puedo decir, Ajá. para mí, que es una de las mejores decisiones que uno puede hacer, es invertir en uno mismo. Porque es una inversión que es a futuro. Entonces creo que es importante que aunque sea quizás hoy un poco costoso, si puedo darme esa situación, yo creo que a futuro uno lo agradece. Lo agradece, porque no es bueno echar bajo la alfombra la tierra, porque en algún momento pasa la cuenta. Y cuando uno entra a ese proceso, empieza a abrir todas esas grietas. No es un proceso fácil, es un proceso que es doloroso, porque uno necesita volver a abrir heridas que pensó que tenía cerradas, pero que cicatrizaron mal. Entonces uno necesita volver a sellar eso, pero desde el amor, desde la aceptación, desde entender, así como decía en un momento la Dani, yo me puse en esa situación, yo escogí estar ahí. Sí, pero la Dani de ese momento, la Paz de ese momento, el Rodrigo de ese momento, no era el mismo Rodrigo del que podría tomar las decisiones de hoy en día. Entonces yo creo que importante, y quizás con eso me callo, es dejar de culparnos a nosotros mismos mucho. Yo creo que gran porcentaje de los problemas vienen desde la culpa. Aceptarnos como somos, querernos como somos desde ahí, y aceptar todo lo que hemos vivido como es.
Yo creo que no hay que buscar culpables, si bien si me asaltan y tengo miedo de salir porque me asaltaron, claramente hay algo que lo provoca, pero ir resolviendo esos conflictos, ir aceptándose uno mismo de sus heridas, de sus traumas, de sus miedos y empezar desde ahí a avanzar. Y creo que hacerlo acompañado por un profesional siempre es recomendable. Y si el profesional, en este caso el psicólogo, dice, necesito algo más, ir a un psiquiatra que apoye el trabajo del psicólogo y invertir en eso porque el día de mañana después retribuye. Y de un encontrón que puede ser algo que me lanza al piso, a tener las herramientas hoy de decir, ¿sabéis qué? No me parece lo que tú estás haciendo, poner límites, expresarme, no tener miedo a salir, son cosas que se van logrando mediante esta estrategia. Así que si puedo recomendar a las personas ir a terapia, vayan, resuelvan, acéptense como son y no pensar que podemos solos, porque no estamos solos, no estamos solos. Eso. Se me ocurre ya quizás ir finalizando, pero no sé si antes de hacer como la última pregunta, como para los descargos y desahogos de ustedes, mis contertulias, ¿quisieran agregar algo más? Se te escucha muy despacio. Lo siento, ¿cómo me escuchan ahora? Mejor. Mejor. Perfecto. Ahora, ya preparándonos para despedir este episodio, yo tengo una pregunta más que hacerles a todas. Chan, Ya para chan. los descargos y desahogos finales, pero antes de eso, Lanza. me gustaría saber si les queda algo más que decir, algún otro comentario, crítica constructiva, Mm, panfleto revolucionario. Finalmente no. Vayan a terapia, cabros. Porque la pregunta que quiero hacer va a eso mismo. Digamos, ¿cómo responderían ustedes a una persona? Yo me voy a abstener de responder para esta, quiero que la respondan solo ustedes. Una persona que siendo creyente, que siendo cristiana, practicante, está dubitativa si asistir o no a terapia. Ya sea por comentarios de su entorno o por otras circunstancias. ¿Qué le dirían? ¿Cuál sería su consejo? Yo creo que mi respuesta va a ser un poco controversial. Ufale. Debo dejarla para el final. Ok. ¿Ser de No luz? sé si la Paz quiere decir algo, ser de luz. Paz, tú primero. Más que nada lo mismo, yo creo que más que decirle algo, quizás ayudarla en el proceso de acompañamiento, buscar el psicólogo, quizás acompañar la primera sesión, porque ya más tiene tantas cosas en la mente que yo creo que a veces las personas necesitan un empujoncito, más que nada, y es como ya, vamos. La primera vez que fui con mi psicóloga actual, la que amo y adoro, me llevaron. Y yo dije, ya, vamos. Me dieron la manito y entramos. Y yo creo que eso, más que decirle, yo creo que todo lo que se pueda decir es como, ya, vamos, yo te apoyo. Me gusta esa diferencia. En vez de decir, sí, ve a terapia. No, es, ok, vamos a terapia. Me gusta mucho esa diferencia. Y sepas. ¿Ser de luz? ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Ya, una persona que está. Imagínate, a una persona que está dubitativa si asistir o no a terapia, siendo creyente, siendo cristiana. Yo le diría que yo diría así como desde mi experiencia personal, que no necesariamente tienes que compartir conmigo. Yo creo que es algo muy positivo en el sentido de que va a ayudar, definitivamente va a ayudar. Pero entendiendo que no es sencillo para todos, porque
una cosa es decir como, por supuesto voy a terapia, y otra cosa es decir como, chuta, pero y los recursos, Claro. y el apoyo, no sé, familiar, etcétera, Ujú. etcétera. Así que también, no solo como decirle, ¿sabes qué? Te lo recomiendo, sino también mencionarle que, por ejemplo, tiene la libertad total de elegir, por ejemplo, como decían todos, un profesional quizás cristiano, una persona con la que se sienta más cómoda. Uno no se ve obligado, que muchas veces he escuchado, a tomar el primer terapeuta que encuentre, ¿no? Uno puede cambiar, puede Exacto. elegir el enfoque, que también son bien diferentes uno entre otro. Mm. Y asimismo aprovecho de mencionar que hay muchas páginas en redes sociales, Instagram, Facebook, hasta buscando en Google, que ofrecen terapia gratuita, que quizás no funcione al 100% como quizás no estén 24/7 atentos como un terapeuta privado pagado, pero que en momentos de emergencia funcionan bien. Lo digo por experiencia propia. Entonces, que no se abstengan solo a quizá algo más formal, sino a pedir consejos, a buscar en internet, muchas veces a preguntarle. Yo conseguí mi terapeuta gracias a Dani Profe, por consejos de amigos, preguntando, oye, ¿alguien tiene un terapeuta barato, que me haga promoción, no sé, etcétera, etcétera? 2x1 hay que buscar. Sí, sí, todo sirve, Hoy todo la sirve. bola buena. Así Y que... míranos a nosotros acá, uno siempre tiene un amigo traumado. El mm. 2x1 debería valer en salud mental. Así que eso, Sería espectacular. en rasgos generales, es eso. Y por último, estoy ansioso por escuchar tu respuesta controversial, Dani, profe. Pues dale. No, si no es tan controversial. Lo que pasa es que varias cosas que quiero mencionar. Primero voy a mencionar en relación a lo que estoy de acuerdo con lo que dijeron Paz y Ser de Luz. En el tema de lo que dijo Paz, me gustó mucho eso de vamos a terapia, porque si bien a mí no me acompañaron a terapia, en el proceso sí hay muchas cosas a las que yo me enfrenté, que tuve que hacer, y no pude hacerlas sola desde un principio. Necesité ayuda. E incluso pasa tiempo, hay cosas que por fin logré hacer sola o que sané, pero por diferentes circunstancias vuelves a caer y vuelves a necesitar ayuda. Yo me acuerdo que una amiga le hacía la metáfora con la bicicleta, de que tú partes andando así con rueditas y en un momento ya no las necesitas, avanzas, pero es completamente válido volver a ponerlas si es que en algún momento te desequilibras. Entonces, ese apoyo de vamos es muy importante. Yo creo que persona me dice es que no sé si ir a terapia o no puedo ir solo, al igual que Paz yo le diría vamos, si es que esa persona quiere, y la acompaño a hacer lo que sea necesario. Un ejemplo muy cercano que tengo yo de hace poco es que la semana pasada yo tuve que ir a buscar mi finiquito de un trabajo y lo había buscado hace un mes y no había podido ir porque tenía que ir al centro, a un lugar que no conocía, y cada vez que me despertaba y sabía que tenía que salir me daba un ataque de ansiedad. Hasta que una amiga me dijo como, pero yo voy contigo. Y fue finiquito, hizo todos los trámites y luego de haber ido con ella ya me siento capaz de ir sola la siguiente vez porque ya conozco el lugar, ya sé dónde es, ya sé cuánto me demoro, pero antes no, po. Entonces, ayuda para partir o para lograr hacer las cosas, yo siento que es muy necesaria. Me gustó mucho eso. Y finalizando, bueno, ¿qué iba a decir yo? Rápido. No todo el mundo tiene que estar en terapia, ni todo el mundo tiene que saber que estás vulnerable. Yo soy 100% defensora de la terapia clandestina. Es súper tener terapia clandestina, yo lo sé, es súper difícil. Pero estoy segura de que alguien que la tenga tal vez puede estar en mejores condiciones que las que tuve yo. Pero sí es algo que se basa 100% en mi experiencia personal. Cuando nadie sabía que yo estaba en terapia, excepto pocas personas que eran parte de mi red de apoyo, la pude vivir de una forma mucho más libre, tranquila y avanzar a mi propio ritmo. No sentía esa presión de gente que me estaba preguntando. Yo creo que sería eso. ¿Qué puede salir mal de esto, no? Considerando ya ya nos tenemos que ir despidiendo ya. Mi mecena, mi primera mecena, Paz. ¿Algunas últimas palabras antes de marcharnos?
No, nada, me gusta mucho hablar de salud mental. Creo que como todos los que estamos en este podcast nos ha tocado fuerte y por eso es un tema que quizás nos gusta hablar y espero que de esta manera podamos ayudar a cualquiera. Eh, y eso más que nada, pues feliz de hablar esto. Si algún día quieren volver a contactarme, llámenme nomás y con gusto asistimos y tenemos una conversación agradable. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Gusto el nuestro. Muchas gracias. Tú eres, como decimos, como sabes, la primera mecena de este espacio. Así que siempre tendrás un lugar especial en nuestro corazón. Así que muchas gracias. Y ya hablando del resto, yéndonos al espacio de despedida, no sé si Dani, profe, nos quisieras comentar sobre tus proyectos presentes, pasados, digo futuros, pasados también, porque proyectos, bueno, el podcast que grabamos, que bueno, hay un podcast que todavía no sale, así que no voy a decir el nombre, pero hace poco grabamos y me tocó decir lo mismo, no ha cambiado mucho. En la actualidad estoy reemplazando a un colega en la librería de part-time los fines de semana, así que ahí estoy teniendo un poco de ingresos, sobreviviendo con un sueldo mínimo, mientras me descanso de las aulas, de no trabajar en el colegio, preparándome igual mentalmente, trabajando en mí, porque eventualmente tengo que regresar al colegio, entonces voy a aprovechar este tiempo en eso, en descansar igual. Mucho tiempo me martiricé como por estar descansando, pero en realidad lo necesito. Así que en eso estoy, creando contenido para redes sociales, me pueden seguir en Dani Profe, estoy así en Instagram. Estoy muy feliz creando contenido realmente. Ahí yo suelo hablar bastante de salud mental y llegan personas que me cuentan ciertas cosas, entonces también voy a estar feliz de poder distribuir este capítulo del podcast por las redes para que la gente pueda llegar. Y nada, futuro, espero algún día estar preparada para volver a las aulas a trabajar, porque tengo que pagar, yo estudié con la vocación de profesora, así que la tengo que pagar. Y a paralelo a eso, ver otros caminos, otras posibilidades de vida en ámbito laboral, tal vez estudiar algún tipo de diplomado o algo que me ayude a irme por una línea que me interesa más en este momento que la misma docencia en aula. Pero por el momento, todo el tiempo de descanso, intentando tener ingresos para pagar las deudas y creando contenido en redes sociales. maravilloso. En lo relacionado al podcast, ideas, proyectos pendientes. Te escucho, pero te alcancé a escuchar. Bueno, ahora me digo mejor, Sí. muchas gracias. Respecto al propio podcast, ¿alguna promesa, proyecto, algún pendiente? ¿Cuándo te ¿Puedo volveremos a decir ver? de lo que ya grabamos o es sorpresa? Sí, puedes hablar de lo que ya grabamos porque igual este capítulo va a salir después de ese, así que Ah, chuta, ya. no quería. Lo siento. Ok, Tranquilo. bueno, es que tengo un compromiso a largo plazo porque entenderás que hablar de One Piece toma tiempo. Además, estamos yendo como por parte de los arcos, entonces mi compromiso a largo plazo con este podcast es seguir hablando de One Piece. En futuro, realmente cualquier tema relacionado con salud mental, de qué áreas me interesan a mí, por ejemplo, bueno, me interesan los libros, la literatura, no soy literato como ustedes, Rodrigo y Cerdoluz, pero tengo mención en el lenguaje, entonces tengo ciertos conocimientos, me gusta mucho analizar libros desde todas sus perspectivas, lo disfruto bastante, ahora también estoy retomando el tema de la lectura, así que hablar de libros, de salud mental, de anime, la verdad es que tengo varios temas que me interesan. Ahora estoy súper metida con él, pero no lo voy a traer aquí a este podcast, creo que sería demasiado. ¿Interesada con qué? Con el K-pop. Ah, sí, tráelo. De hecho, tengo un capítulo pendiente con Eli sobre cultura coreana, así que podríamos incluirte. ¡Oh! La Eli, loco. Sabes que yo, ahora que estoy metida en el mundo del K-pop, yo me acuerdo mucho de la Eli, porque la Eli fue la primera ARMY intensa que yo conocí en mi vida. Y recuerdo que yo ahora soy Stay, soy parte del fandom de Stray Kids, y hace poquito conocí un grupo que se llama Boy Next Door, que también soy parte del fandom de a poco, que se llama One Door el fandom. Cultura coreana como tal no manejo tanto todavía, y realmente yo la historia de cómo llegué al grupo de Stray Kids es muy parecida a cómo llegué a One Piece. Básicamente son cosas que llegaron en un momento difícil que estaba pasando y me salvaron.
Entonces, como que van por esa línea. Pero claro, si la Eli me acepta, me gustaría hablar. Tal vez incluso aprenda un poco en ese capítulo. Maravilloso. Y mi otra mecena, Ser de Luz, proyectos presentes y futuros, ideas, algo por el estilo. A ver, proyectos presentes, sobrevivir a mi trabajo. Llevo 6 meses ahí, pero todavía me estoy adaptando. Y en eso voy a diario. Es. A ver, proyectos futuros. No tengo mucho en mente en realidad. Es primera vez en el podcast que puedo decir que estoy viviendo 100% en el presente. En cada día tiene su afán, dice el señor. Últimamente estoy muy pegada con The Chosen, que ya me vi todas las temporadas que habían en Netflix y la verdad estoy un poco desesperada porque quiero que como que salga luego la 4ª temporada. Entonces estoy como ahí la verdad estoy como esperando muchas series que ya como que ya me las terminé hasta lo que ha salido hasta ahora. Entonces estoy ahí como pendiente a ver que salgan capítulos nuevos toda la semana o algo parecido. Son mis proyectos futuros que no dependen de mí, así que estoy súper como tranqui acá. Y proyectos para el podcast, yo diría que... Tú te ganaste un capítulo el otro día Sí, jugando sí. Double. El otro día jugamos Double y me gané, en realidad no, siento que no, como que yo tengo esa oportunidad siempre porque tengo a Rodri aquí, entonces siempre le puedo estar proponiendo temas, pero bueno, me lo gané, así que fue justo, fue legal, y puedo elegir un tema puedo elegir un tema ahí a libre disposición, ya algo se me estará ocurriendo, probablemente relacionado con películas, series, que es como de lo que más me gusta hablar. También todos estos temas así como de salud mental, la vida en general, filosofía, existencia, religión, todos esos temas en los que uno puede como hablar como de sus propias experiencias me encantan, de verdad, porque siento que aprendo como de los invitados que vienen, me gusta que me escuchen también, siento que es bien retroalimentativo. También todo lo que tenga que ver con libros, así que sí. Esos son mis proyectos para el podcast. Muchas gracias, Ser de Luz. Muchas gracias, Dani Profe. Muchas gracias a Paz. En paz descanse. Porque se fue a dormir, no por otra cosa. Quiero agradecer también, por supuesto, a los de siempre, a mi amigo y hermano en la fe, Andrés Godoy, con su canal de YouTube, g.imusic. Siempre lo digo mal, pero sin ayuntarle esta vez. Quien compuso la canción que estamos escuchando ahora. Vayan a verlo a su canal de YouTube, el link en la descripción. Es una persona muy talentosa, merece que le oigan. Quiero agradecer a las compañías que todavía no me hablan para algún contrato de patrocinio. Sé que están por ahí. Ya les quiero agradecer con anticipación. Y por supuesto a mis incondicionales y siempre amables mecenas que hacen de Comentarios sin Contexto una realidad. ¿Cómo ser mecena? Pues qué buena pregunta. Solo tienen que contactarme por Facebook o Instagram. Soy el único comentario sin contexto que hay, así en singular. Pactamos así una donación de al menos $1 y con eso entran a una maravillosa comunidad de WhatsApp y Discord en la que estamos constantemente conversando, discutiendo y reflexionando sobre los temas que tratamos en este programa. $1 les compra un voto. No somos muchos, así que su voto vale mucho. Quiero nuevamente agradecer a mis invitadas, a mis auditores. Es como siempre un tema muy, muy, muy denso, pero también muy interesante y muy útil. Y eso, ya estamos despidiendo la jornada. Fueron casi 2 horas de capítulo. Estamos agotados y mañana hay que trabajar. Bueno, los que tienen trabajo. ¿2 horas? Sí, casi 2 horas. Así que se pasaron, gente. Muchas gracias. Ella fue
Pasolate, ella fue Dani Profe, ella fue Ser de Luz, yo fui el Rodrigo. Esto fue Comentarios sin Contexto, el capítulo dedicado a salud mental y cristianismo. Y recuerden que aunque nos cuestionen por todos los flancos, siempre hay algo que decir. Hasta siempre, les quiero.